Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Día domingo muy especial para nosotros, en el cual nos reunimos para poder exaltar el nombre de nuestro amado Dios, poder cantarle y también poder gozarnos en su palabra. Vamos a dar comienzo, hermanos, a esta hermosa reunión el día de hoy. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos da. Gracias, Padre, por este tiempo que estamos en comunión, Señor, contigo, y te pedimos tu bendición para el día de hoy, que sea una reunión hermosa, Señor, en que podamos agradecerte, en que podamos, Señor, gozarnos de tu alabanza, en que podamos también, mi Dios, aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nuestros hermanos, especialmente, Señor, en nuestro pastor y su esposa, Señor, y su familia. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos da, Señor, a diario, y que podamos, Señor, tener una linda reunión el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor. Amén. Bien, hermanos, gocémonos el día de hoy de esta hermosa reunión y saludos a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Ya. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor,
Hola hermanos, las invitaciones entonces para la semana. Tenemos entonces tenemos dos campañas, uno por uno, que seguimos orando por alguien que no conozca al Señor. Ahora no significa que tenga que ser necesariamente uno, pueden ser dos o tres los que Dios ponga en su corazón, pero la idea es orar por esa persona, pero también tener la posibilidad de guiarlo, de discipularlo y llevarlo al Señor. Tenemos la otra campaña entonces también, que es Descubriendo Verdades. ¿Qué significa esto? A lo menos leer un capítulo diario de la Biblia, de la palabra del Señor. Tenemos mucho tiempo a veces de sobra, mucho tiempo en redes sociales, mucho tiempo viendo cosas que no nos edifican. Tenemos unos minutitos para leer un capítulo diario, para ir leyendo diariamente la Biblia. Así que descubriendo verdades, y va a ver cómo ocurre eso. Descubrimos verdades al leer su palabra. Así que esa es la otra campaña que estamos este año. Si puede leer más de un capítulo, obviamente puede hacerlo. Si quiere leer un libro entero, léalo. Hay libros cortitos que se pueden leer, léalo, pero la idea es estar leyendo. También tenemos, que esto es aparte, son los devocionales, que es una cita bíblica que compartimos todos juntos, donde vamos leyendo, vamos aprendiendo la misma idea, el mismo pasaje diario, de lunes a sábado, que el día domingo no tenemos. eh, Estamos con los devocionales. Esto es aparte de la lectura del Descubriendo Verdades. En la tarde entonces se envía un video donde se pueden eh, eh, complementar lo que usted ya eh, tuvo en su devocional. Eso con las campañas. Entonces, día jueves tenemos nuestra reunión de oración, donde nos reunimos a través de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, y podemos presentar nuestras peticiones de oración y orar los unos por los otros, y también un tiempo de gratitud, tiempo de escuchar testimonio, tiempo de cantar alabanza. Es un tiempo muy hermoso que tenemos los días jueves, para que no se lo pierda, para que eh, aparte ese tiempo para compartir y para orar los unos por los otros. Día viernes ya vuelve entonces las reuniones de jóvenes, para que estén ahí los jóvenes listos, 20 horas, día viernes 20, 20, 30, a través de YouTube. Tenemos también el domingo ya nuestra reunión, que es a las 11:30, pero desde el domingo pasado, o desde este domingo, perdón, tenemos la escuela dominical para niños y preadolescentes. Y esto es a las 10:30 de la mañana. El mismo horario que teníamos en la iglesia, ahora es para los niños también y los preadolescentes. Escuela dominical entonces, antes de la reunión que nos reunimos, valga la redundancia, a las 11:30. Diezmo y ofrenda. Esto es para los hermanos. Si hay alguien que no es hermano y está viendo esto, no se preocupe, no le estamos diciendo nada, solamente esto es una responsabilidad de los hermanos. Diezmos y ofrendas con nuestra hermana Karina y nuestro hermano Christopher, con las ofrendas de misericordia. Y también para canalizar esto, la misericordia, tenemos nuestra hermana Karina, nuestro hermano Christopher o el pastor. También se le puede hacer ese comentario acerca de misericordia si alguien tiene alguna necesidad. También recordar que la iglesia tiene una página, si quiere compartirla, es www.iglesialareina.cl.
Entonces ahí están los devocionales, hay predicaciones. Si usted dice, oh, ¿cómo era esa predicación de hace tantos meses? Ahí está, búsquela, ahí está. O no se acuerda o quiere repasar algún devocional, ahí está también. Búsquelo. Está en la página www.iglesialarreina.cl. Así que esas son las invitaciones, los avisos para la semana. Eso, un saludo a todos, nos vemos. Hola hermanos, esperando todos estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un versículo que contiene una palabra que, de acuerdo a su contexto, puede variar su significado. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 24:34, para que me acompañen allí. Y dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en este versículo primero? Es que cuando la iglesia esté completa, ciertas cosas van a ocurrir. Pero lo que más nos complica es la palabra generación. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por generación? Es acerca de una sucesión de personas, ¿cierto? Del padre al hijo, de ese hijo al hijo y así sucesivamente. Pero no es lo que nos quiere decir en este contexto, ya que todo este mensaje está dirigido a la iglesia como una generación grande. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desglosar de que este es un mensaje para la iglesia? Porque el Señor aquí está profetizando. Tanto en este capítulo como en capítulos anteriores podemos ver lo mismo, que son mensajes futuros para la iglesia. Y es muy bello ver que el Señor desde aquí y desde mucho antes obviamente profetiza. Hay mensaje aquí para nosotros, hay mensaje aquí para la iglesia. Entonces, ¿cuánto ánimo debemos tener junto con ello? Así que hermanos, esperando todos estén muy bien, les animo a que podamos seguir aprendiendo de la palabra y teniendo cuidado acerca de los contextos y palabras clave. Les recuerdo que pueden seguir enviando versículos a Pastor o a mí para poder seguir sirviendo para ustedes y nuestra iglesia. Un abrazo grande, que todos estén muy bien.
Hola hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a dar lectura al pasaje de hoy que se encuentra en Efesios 5 del 22 al 32 y dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Esa es la lectura, hermanos. Que estén muy bien, nos vemos. ¿Cómo están hermanos? Estamos ya ahora en el tiempo para compartir la palabra del Señor y el sermón de hoy, ya vieron el título, es La Iglesia Gloriosa de Cristo, basados allá en un pasaje en Efesios capítulo 5. Y acá yo podría hacer dos preguntas. Primero, ¿qué es la iglesia? Y en realidad la pregunta correcta debería ser ¿quién es la iglesia? Y eso va a cambiar un poco qué es lo que voy a responder. Porque si yo digo que soy yo, en parte es verdad y en parte no, porque somos todos. De eso se trata la iglesia, de un cuerpo glorioso de Cristo. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Conoces a Cristo? Porque de Él somos, en Él vivimos y vamos a tener un tiempo de hablar estas cosas, pero primero vamos a orar al Señor. Gracias Señor porque tu palabra siempre nos enseña, porque tu palabra siempre es verdad, porque tu palabra es para siempre. Y por ella Señor nos has hecho nacer, por ella nos has hecho iglesia y también vas moldeando nuestros corazones diariamente. Y queremos hoy primeramente pedir perdón por las veces que fallamos, que no vamos a tu palabra, que te dejamos de lado quizás, y por otros pecados. Limpia nuestros corazones porque queremos presentarlos delante de ti para que tú hables, para que tú moldees nuestro corazón, para que tú nos hagas crecer en Cristo. Y en su nombre rogamos estas cosas. Amén. ¿Conoces a Cristo? Ahí quedamos, ¿no? Sí, ¿cuánto lo conoces? Esa es otra pregunta. ¿Has sido salvado por Dios para tener una relación personal con Cristo hoy? Y hago esta pregunta porque es la forma de llegar al Señor, ¿no? Teniendo una relación personal con Él. Cuando escuchamos la palabra del Evangelio que nos habla de nuestra condición de pecado, que no podemos hacer nada salvo ser condenados por la justicia santa de Dios, sin embargo, Él envió a su Hijo para morir en una cruz y si creemos en Él, si rendimos nuestra vida a Él, somos salvos y Él nos justifica y permite entonces esta relación personal. ¿Para qué? Para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Eso es conocer a Cristo. Así comienza y es lo que viene en adelante. Ahora,
Siempre hablamos de una relación personal, que es cierto. Tenemos una relación personal con el Señor, tiempos íntimos con el Señor, pero todas esas cosas nos hacen a veces perder la perspectiva de lo que Dios realmente está haciendo con nosotros, va mucho más allá de una relación personal. Por eso, hoy día vamos a hablar de iglesia, de la relación personal tuya con el Señor, de la relación personal de otro hermano con el Señor, de la relación personal mía con el Señor, de todos los que estamos hoy en esta iglesia y todos aquellos que están en otras iglesias para completar toda la iglesia de Cristo que hoy día está en el mundo, que pertenece a Él, porque cada uno de esos componentes de ese cuerpo tiene una relación personal con Él, pero juntos. Ese es el punto. Por eso Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Básicamente es: yo voy a construir mi cuerpo. Y es interesante escucharlo de esa manera, porque Él, cuando vino a este mundo para salvarnos, adquirió un cuerpo humano como nosotros, pero sin pecado. Entonces Él tiene un cuerpo físico, pero también Él tiene un cuerpo espiritual que somos nosotros. Y Él no es sin nosotros, y nosotros no somos sin Él, estamos unidos eternamente. ¿Cuán importante es saber entonces de qué se trata esto? Toda nuestra vida está en eso. Jesús comienza, cuando viene a este mundo, hablando de la salvación. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Recuerda esos versículos. Y nos acordamos allá que estaba Juan el Bautista anunciando al que venía. Y allá en Mateo, capítulo 3, versículo 11, él va a decir algo, una frase hablando acerca del que viene, de Jesús, el Cristo. Y dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él, en el fondo, está anunciando que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está bajo el juicio de Dios en Cristo. ¿Y cómo sucede esto? Que por su muerte en la cruz y su resurrección, Él va a dar vida a todos aquellos a quienes creemos en Él, y nos va a bautizar por medio del Espíritu Santo para incluirnos en su cuerpo. Bautismo por el Espíritu. Por eso dice: Él os bautizará en Espíritu Santo. Esa es una porción de la población mundial. Pero todos aquellos que no creen van a estar sometidos al juicio futuro. Bautismo por fuego. Todos sometidos a juicio. Solo que el juicio nuestro, de los que creemos, lo pagó Él. Pero es interesante cómo lo plantea desde el comienzo. Desde que Jesús inicia su ministerio, ya se está anunciando el bautismo por el Espíritu, o sea, la conformación de este cuerpo que es la iglesia, que aún estaba todavía no tan revelado, pero sí anunciado. ¡Wow! Qué grande el Señor para mostrarnos que la iglesia no es algo que se le ocurre en algún momento, sino que es algo que está diseñado desde el principio. Nosotros, la iglesia, siempre hemos estado en la mente del Señor. Es su obra eterna. Tal vez nunca lo habíamos pensado de esa manera, pero uno empieza a ver en las Escrituras y empieza a darse cuenta de estas cosas. La clave, entonces, de nuestra vida es la iglesia, que tiene una cabeza que es Cristo, y nosotros amamos a Cristo, ¿o no? Si tú amas a Cristo, entonces tienes que amar a su iglesia. No puedes amar una cosa de alguien y menospreciar la otra. Se ama completamente. Si amas a Cristo, amas a la iglesia. O podemos decirlo al revés: no puedes desear a Cristo si menosprecias su iglesia. ¿Y cómo yo voy a menospreciar la iglesia? Bueno, eligiendo hacer otras cosas que te separan de la iglesia, que no te hacen participar de la iglesia, porque consideras otras cosas como superiores al cuerpo de Cristo. Y uno no lo piensa. Uno dice: es que yo no me había dado cuenta. Puede ser, pero lo terrible es que uno lo hace. Y eso es muy duro. Piénsalo como lo vería el Señor. Si yo falto a las reuniones, es porque estoy haciendo otra cosa que considero que es mejor que estar en la reunión. Y la reunión es la iglesia.
O sea, me salgo de la iglesia para hacer otra cosa. ¿Cuánto de mi amor estoy mostrando entonces por Cristo? Nuevamente, estoy comentándolo de esta manera porque tendemos a pensar mucho en mi amor por Cristo como una cosa personal, de mí hacia Él, de ti hacia Él, pero no, aquí estamos todos juntos. Es el amor de la iglesia y es el amor de Cristo el que está haciendo toda esta obra desde antes de la fundación del mundo y va a ser eternamente. Por lo tanto, no podemos desligarnos de todo y funcionar yo solo. El Señor nos salvó y nos dio vida eterna, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estemos junto con Él en el cielo. Ahora, la palabra es junto, todos juntos con Él. No va a estar en el cielo o en distintos cielos, uno por acá, otro. No, todos juntos, es un solo cuerpo. Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir en nuestro corazón, a entender en nuestras mentes para vivir según eso. Y cuando vemos en la Escritura, pensar como iglesia, como cuerpo. O de repente ver cómo las Escrituras me dice que a lo mejor yo debo crecer en algunas cosas y no solo porque yo debo hacerlo por mí, hacia Cristo, sino que porque también la iglesia busca eso, que yo también crezca. O al revés, si un hermano necesita crecer, Dios en la iglesia puede usarme a mí para ayudarlo, enseñarle, etc. Todo funciona de esa manera y así es como Dios diseñó el plan. Entonces nosotros no somos nadie para cambiarlo. O quizás mirar las cosas como de afuera, a ver cómo la iglesia funciona. Qué linda la iglesia, cómo está. Pero yo no estoy haciendo nada por eso. Sino que casi me estoy constituyendo como un árbitro de ver si funciona, si no funciona, o un mero espectador. Eso no es ser iglesia. Y estoy llamando la atención de esta manera porque, insisto, el tema de iglesia es lo que nosotros somos. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que soy. Tú tienes que vivir de la misma manera. Si no entendemos que somos iglesia, entonces vamos a estar viviendo de cualquier cosa menos la que Cristo está haciendo en ti y en mí. Es importante, ¿cierto? La iglesia, entonces, como dije, siempre ha sido el plan de Dios. Desde el comienzo. Desde antes incluso de la creación. Y hay versículos que hablan de eso. Y como decía, no es algo que surgió de repente, no es algo que surgió donde otros fracasaron. ¿Por qué digo esto? Porque leemos en la Biblia, por ejemplo, allá en Génesis 6, que dice que los hombres pecaron a un nivel terrible y Dios envía un juicio por medio del diluvio. Entonces, como fracasaron, entonces Dios va a hacer otra cosa. No. Dios siempre se está dando a conocer para que los hombres se vuelvan a Él y Él también está midiendo juicios cuando el hombre no lo hace y va en contra de Él. ¿Por qué? Porque con todo esto está enseñando también su carácter, que es del cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él quiere conformarnos a su imagen. Así fuimos hechos, ¿o no? Conformes a su imagen, a su semejanza. Vemos, por ejemplo, en Génesis 38, cuando Judá comienza a apartarse, el pueblo que estaba comenzando, el pueblo de Israel, a mezclarse con paganos. ¿Y qué hace Dios? Los lleva a Egipto. ¿Para qué? Para que el pueblo se multiplique, Israel crezca. Y así fue como creció y sale del desierto, llega a la tierra prometida. Vemos todas estas historias y cómo Dios les va enseñando por medio de su ley cómo es Él. Su amor, su misericordia, su justicia, su fidelidad, su soberanía, etcétera. Vemos todas estas cosas y decimos, wow, qué grande es Dios, qué poderoso es. Y llegan a la tierra prometida, se establecen y se olvidan de Dios. Y vemos después el libro de Jueces, tragedia tras tragedia, porque, por hacer el paralelo, los hermanos se olvidaban de Dios y funcionaba cada uno en lo que bien le parecía, y lo dice tal cual el libro de Jueces. El libro de Reyes, o en general Reyes, Samuel, etcétera, Crónicas, cómo reyes van llevando al pueblo a apartarse de Dios. Mira el tremendo pecado. No solamente el rey se aparta, sino que lleva al pueblo a lo mismo. Tanto que dividen las tribus. Qué terrible. Y hoy día vemos, haciendo un paralelo, cómo a veces iglesias se dividen porque uno pone en el corazón algo que no está en la iglesia de Cristo, como Él la está diseñando. Tenemos que aprender de esas cosas para no caer en lo que nos conviene y afirmarnos justamente para fortalecernos en lo que sí el Señor quiere. Al principio, como dije, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza.
para que seamos como Él. Y vamos a ir a esto en un rato. Sin embargo, por causa del pecado, todo eso cambió, todo eso se distorsionó. Y vemos ya en Génesis 5 un versículo que habla de un hijo de Adán, un hombre que pecó, Adán. Y dice que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya nosotros no somos conforme a la imagen de Dios, sino que conforme a una imagen distorsionada, o sea, imagen de Adán, con pecado. Y eso es lo que el Señor está restaurando. Eso es lo que el Señor está en su gloria volviendo a hacer. ¿Y cómo se llama eso? Iglesia. ¿Por qué? Por su gran amor. Y leímos recién un pasaje allá en Efesios 5 que habla del matrimonio y habla del amor de Cristo a la iglesia. Junta estas dos cosas y vamos a descubrir un misterio que hay al final. El gran amor de Cristo es lo que está entonces haciendo que todos aquellos que somos pecadores seamos transformados para recuperar lo que por el pecado fue perdido. En el versículo 25, en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y uno dice: ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Mira la frase que sigue: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Todo su ser. Ese es el amor incondicional, entregando absolutamente todo por su iglesia y para su iglesia. Eso es lo que recibes tú, eso es lo que recibo yo, pero más importante, eso es lo que recibimos todos juntos, porque eso es lo que hizo el Señor. Y vemos entonces que el Señor no solamente nos ama individualmente, sino que lo que ama es su cuerpo, donde estamos todos estos individuos juntos, formando este cuerpo de Cristo. Y hay textos que hablan, exhortan acerca de esto. Por ejemplo, cuando Pablo se está despidiendo ya de los hermanos en Éfeso, vemos en el libro de Hechos que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esto es un recado que le está dando a los pastores. ¿Y qué le está diciendo a cada pastor? Que velemos por nosotros mismos. A veces como que se nos olvida, nos dedicamos tanto a la iglesia que se nos olvida esta parte. No, somos parte de la iglesia, parte del cuerpo. Tenemos que velar por nosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo nos puso como pastores. Básicamente está diciendo eso. ¿Por qué? Porque cada uno forma la iglesia, todos cuentan, todos valen, porque por todos Cristo pagó el mismo precio. Y lo dice a continuación. Para apacentar, dice, la iglesia del Señor. Ese es el propósito, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y está diciendo cuánto vale la iglesia de Cristo. ¿Cuánto vale? Cristo. Todos nosotros. Porque así la conformó Él. Esto no es solo para uno, ni es para cada uno sueltos. Es un cuerpo, un rebaño. Entonces, ¿tendemos a decir que Cristo murió por mí? Sí, y es cierto. Él murió en mi lugar. Él pagó el precio de mi condenación por mí. Pero también lo hizo por ti, lo hizo por todos. Él hizo un pueblo que se llama iglesia. Esa es la gran obra que Él hizo en la cruz. Ese amor, entonces, es por el conjunto de salvos. Y ese amor es por gracia. Toda esta inmensa obra que el Señor hizo, comenzó a hacer y está haciendo todavía, es por gracia. Y seguimos leyendo el texto en Efesios 5. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracia. Dar de Él. Eso es gracia. ¿Para qué? Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que este grupo de pecadores que conformamos hoy día la iglesia, dice, tuvo que ser santificado y purificado por el Señor. ¿Por qué? Porque no éramos ni santos ni puros, así de simple. ¿Se dan cuenta
todo lo que está haciendo Cristo por amor, cómo está derramando su gracia en toda la iglesia. Y no está hablando de para que tú seas puro y tú seas santo, que también es lo que Él desea, sino para que tú seas puro y santo junto con todos los hermanos que también tienen que ser puros y santos. Es la iglesia la que es purificada y santificada, apartada para Él. Eso es lo que está declarando el texto. Y nos cuesta, se nos olvida a veces esta perspectiva de iglesia en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. El plan de Dios en la redención, toda la obra que Cristo hizo para llegar a esto, habla de su justicia. Dios no puede pasar por alto el pecado, Él tiene que castigarlo, por tanto nosotros merecíamos condenación. Pero Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre y murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó en gloria y en poder para quitar nuestra condena y para hacernos aceptos en Dios. Eso se llama la justificación, para justificarnos delante de Él. Y en esa gracia ofrece salvación gratuita a uno y para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que entregue su vida a Él y comience a ser parte de la iglesia. Puedes aún ser justificado por Dios y compartir con nosotros como iglesia. Y hay muchas cosas que el Señor sigue haciendo en la iglesia. En la Biblia hay muchísima palabra que habla de esto, pero por tiempo vamos a seleccionar algunos. En Gálatas conocemos un pasaje que habla de esto, de que Él vino a esta tierra a morir en una cruz por su iglesia. En realidad vino para el perdón de todos los pecados, pero en este tiempo todos los que creen en Él son llamados a la iglesia. Ese es el resumen. Y dice en Gálatas 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que pagara el precio y lo sacara de esta condenación a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta que está en plural? No es singular. Aunque lo trata singularmente, personalmente, individualmente, es en plural. La obra es para todos, para una iglesia. Y en el versículo 7 va a decir, y si hijo, aquel que es de la iglesia, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahí viene la pregunta, ¿heredero de qué? De todas las cosas que tiene Cristo. En Romanos dice, coherederos con Cristo. Ahora, piénsalo de la siguiente manera, si cada uno va a heredar algo de Cristo, nos vamos a repartir qué cosas de Cristo. ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener menos? No, eso no lo está diciendo el Señor. Por lo tanto, pensar las cosas individualmente nos van a llevar a errores, a no entender realmente la obra que el Señor está haciendo en nosotros. La herencia es completa para todos nosotros, completamente como iglesia. Ni más a uno, ni menos a otros. Para todos igual, porque todos somos iglesia. Y esos versículos, aunque no lo dicen explícitamente, está en el fondo, ilustrando esta idea. Cristo siempre, hoy, y lo va a seguir haciendo mañana, porque Él no muere, es eterno. Siempre entonces va a estar dando su amor y su gracia, sus bendiciones, por causa de su amor, no porque nosotros merezcamos cosas de parte de Él, sino porque Él quiere, porque es su voluntad, porque es la obra que Él está diseñando para su propia gloria desde el principio. Y vamos a ver qué dice de esto en este mismo texto acá en Efesios. Nosotros vivimos solo por gracia, por su amor, por su fidelidad, porque Él cumple lo que dice en su palabra y no falla. Eso es tremendo, porque si no no sabríamos qué va a pasar mañana. Bueno, Él dice que está haciendo en su iglesia y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Y lo va a cumplir porque Él es fiel a lo que Él dice. Qué descanso, ¿no? Su soberanía, todo lo que Él declaró, Él lo va a cumplir. Y es como que fuera ya hecho. Nosotros no tenemos nada que demandar del Señor. Y Él nos está dando todo. Pero a veces nosotros tendemos a pedirle al Señor cosas
porque nos gustan las cosas. O aún tenemos necesidad, y es lícito. No es malo a veces pedir. El punto al que quiero ir es que a veces en el pedir nos quedamos pensando solo en nosotros. Por ejemplo, una enfermedad. Señor, quiero que me sanes. Pregunta, ¿en quién estoy pensando? ¿En mi enfermedad, en mi dolor, en mis miedos? ¿Estoy orando por mi enfermedad? ¿O estoy orando por la obra que Dios quiera hacer? ¿Estoy yendo al Señor o estoy yendo a mí? No sé si se entiende. Señor, necesito que me sanes, o me gustaría que me sanes. Y yo estoy diciendo, Señor, ¿tú tienes el poder de hacerlo o no? Dame la respuesta que tú quieras, pero quiero saber la tuya, que es distinto a Señor, necesito que me sanes. Y la oración es la misma. Depende de donde yo ponga el corazón. No tenemos nada que demandarle al Señor porque Él nos está dando absolutamente todo. Tenemos que recibir, aprender a recibir de gracia, y ser sustentados por esa gracia. Y en eso nos vamos a dar cuenta entonces lo que viene a continuación, que es la bendición de sus promesas, y lo vemos desde el versículo 26, que leímos recién, hasta el 29. Dice, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, propósito, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que es lo que da el título de nuestro sermón hoy. Eso somos nosotros, ¿sí? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y usa este ejemplo en el matrimonio de que nadie aborreció jamás a su propia carne, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y nos está llevando a la misma idea de cómo Cristo ama a su cuerpo. Y empezamos a entender un poco, saliéndonos de la idea del matrimonio, pero teniendo ese concepto, de cómo Cristo nos ama. Y dice acá, en el final del 29, sino que la sustenta y la cuida. Y si te fijas, esos dos verbos están en tiempo presente. Es algo que Él empezó a hacer hace tiempo y lo sigue haciendo cada día. Él nos sustenta ahora y nos cuida ahora. Dice, como Cristo ama a su iglesia, a su propio cuerpo. Lo está haciendo ahora. ¡Wow! Entonces, por estos versículos entendemos que Cristo nos provee de absolutamente todo lo que necesitamos. Y la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos como iglesia? Y siempre tendemos a pensar individualmente, ¿qué necesito? No, ¿qué necesitamos? Y lo que está hablando acá, no está hablando de cosas materiales, que Él las da. De salud, que Él la da. De tiempo, de trabajo, que Él los da también. Sino que el punto, el sustento y el cuidado del Señor en su iglesia tiene que ver con su guía por el camino correcto. Tiene que ver con su protección, con el consuelo que muchas veces necesitamos. Él lo da siempre. Alimento espiritual viene de Él. Usa maestros, usa muchas personas, usa su palabra, a veces usa alabanza, pero todo eso es porque Él está dando su alimento espiritual, su palabra a nuestros corazones. Amor. Siempre nos sigue amando. Restauración. Necesitamos también a veces ser restaurados. Fortaleza. Firmeza en la fe. Y tantas otras cosas. Todo lo que necesitamos, el Señor lo está proveyendo. Y esas son promesas del Señor. Esas son las bendiciones de sus promesas. Y dice que Él lo hace con ternura. Este verbo cuida acá, dice 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. O sea, Cristo sustenta a la iglesia, le da todo lo que necesita, pero también la cuida. Y esta palabra está hablando de que te está dando algo
tiernamente. Es como que no te vaya a pasar nada. Tranquilo, como cuando sé, yo trato de imaginarme cuando uno toma un pollito, un pajarito, que son como súper frágiles, que no lo vaya a tocar muy fuerte para que no sienta dolor ni nada de eso. Con ese cariño nos cuida de los pecados, del mundo, de un montón de cosas, a veces incluso de nosotros mismos. Qué amor más grande del Señor. Y el propósito entonces, dice, es que la iglesia llegue a ser lo que Él quiere que sea. Recuerda el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Para allá vamos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Porque se me ocurrió? No. La palabra del Señor siempre lo está diciendo. Hay un versículo que recurrentemente vamos allá en Romanos 8:28 que dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos de que todas las cosas que a nosotros nos parecen buenas o nos pueden parecer malas, cooperan para que nosotros alcancemos la medida de Cristo? Ese es el bien. Lo vimos el domingo pasado. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias del Señor. Y luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, esta predestinación que sale acá, en el fondo es el plan que Él tiene para la iglesia, no es otra cosa. Él lo que está diciendo es que, mira, va a tomar un grupo de pecadores y los va a transformar. Va a quitar el pecado, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿recuerda? Para santificarnos, para purificarnos y ahora poder alcanzar la imagen del Hijo. ¿Recuerdas cómo nos creó Dios? ¿De acuerdo? Conforme a su imagen y su semejanza. Bueno, ahora la va a restaurar en Cristo. Y en Cristo entonces somos a imagen y semejanza de Dios, ya no de Adán. Aun cuando estemos en estos cuerpos pecadores. Qué tremendo poder de Dios para poder hacer esa obra en su iglesia. Allí es donde Dios manifiesta su gloria, en nosotros, en su iglesia, para que los principados miren estas cosas y se asombren, dice allá en Efesios 3:10. Es una obra gigantesca que solo Dios puede hacer, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, nosotros, la novia, que va a ser la esposa del Cordero, porque de eso está hablando, ¿no? Va a presentarse con su vestido sin mancha, ni una arruga, ni nada que altere la belleza de la iglesia. Eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver cada día, porque en eso hemos sido transformados por su amor, por su sacrificio en la cruz, por su poder hoy, en cómo nos sustenta y cómo nos cuida tiernamente. Todo eso es lo que está pasando hoy día, mañana, en la semana, porque ya somos su iglesia. Qué preciosa palabra del Señor. El plan de Dios de la iglesia no es algo que se le ocurrió ahora, ¿cierto? Ya te estás dando cuenta, es de siempre. Y el poder de Dios, el poder de Cristo para llevar a cabo es impresionante. ¿Cómo puede hacer de pecadores como yo algo que era imposible? Para ser usados en su gloria, en su obra, con su amor, con su verdad. Es inmenso. Entonces decíamos que todo esto tiene como fin una iglesia gloriosa, y eso somos nosotros, que no vamos a tener nada, y esto asegura el poder del Señor, que no vamos a tener nada que disminuya en algo la belleza de la esposa del Cordero, nosotros. Hay salmos que hablan de esto, porque uno dice, bueno, esto es del Nuevo Testamento. Aunque antes estaba oculto la iglesia como nombre, venía de antes. Hay un salmo, el 45, que comienza diciendo, rebosa mi corazón palabra buena, dice el salmista.
dirijo al Rey mi canto. Piensa ahí en el Señor. En el versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y tenemos la imagen del Señor, ¿no? Pero más adelante en el versículo 11 va a hablar de la esposa, de nosotros. Y va a decir, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Estábamos profetizados en los Salmos y en otros textos. Qué belleza hay en la palabra del Señor. Y gracias al Señor por poner en el corazón de nosotros como iglesia el ir todos los días a leer capítulos y capítulos de su palabra para ver estas maravillas. Este trabajo de cuidar, sustentar con amor y con poder y fidelidad su iglesia, como dije, lo está haciendo hoy. Él sustenta ahora y nos cuida ahora. La pregunta es, ¿vas en ese plan? ¿Vas caminando en el mismo sentir? ¿O vas en contra? ¿Estás boicoteando el plan de Cristo? ¿Estás yendo en contra del sentir de la iglesia? Y no pensemos en lo que yo sienta, sino en el sentir que Cristo quiere que tenga la iglesia. En eso estoy pensando yo. Decía más temprano esto de participar en las reuniones. Si yo digo, ahora bueno, las reuniones están grabadas, yo puedo verlas cuando quiera, en el fondo estoy diciendo, yo no tengo ninguna necesidad, según yo, de estar en comunión en el momento de la comunión, cuando toda la iglesia está reunida en torno a la palabra del Señor o en torno a una reunión de oración. Total, después leo y veo qué pasó. ¿Ese es el plan del Señor? ¿Es esa la hermosura de la iglesia? ¿Te das cuenta, no? Que cuando pienso en los hermanos, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, esta esposa hermosa que se va a presentar delante de Él, que son ustedes, que soy yo, y pienso en algún hermano que a lo mejor tengo conflictos con él y no quiero resolverlo. Total, el problema es de él fue el que hizo mal. Estoy yendo en favor de una esposa sin manchas, sin arrugas, gloriosa. Ese tipo de cosas tenemos que comenzar a pensar. Cuando entendemos la obra de Dios, tenemos que entender también que esa obra que el Señor está haciendo, la está haciendo usándonos a nosotros. Y el poder de Dios, recuerda, se perfecciona, se manifiesta en nuestra debilidad, o sea, en que nos dejemos ser usados por Él. Por lo tanto, si estamos resistiendo, si estamos luchando, si tengo grados de soberbia, de orgullo, de egoísmo, de cosas que no quiero soltar, de falta de perdón, entonces no puedo ser usado por el Señor. El Señor quiere una iglesia santificada y purificada. Hay cosas entonces que tengo que poner delante de Él para que Él arregle en mi vida. Y Él lo va a hacer. Gracias, Señor, por eso. ¿Por qué? Porque nos sustenta y nos cuida con amor. Confía en eso. Anda a los pies del Señor buscando eso. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque somos ese cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 va a hablar acerca del cuerpo y de los dones, pero hay un versículo que dice lo siguiente. En el versículo 12 dice, todos los miembros del cuerpo, o sea, toda la iglesia, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y esa última frase, así también Cristo, es lo que le da el carácter de todo esto que estamos hablando. ¿Cuántos somos nosotros? Muchos. Somos todos distintos, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y somos, dice, uno. Así como también Cristo es uno con su cuerpo. No son cosas separadas, es una sola unidad que funciona como que si fuera una sola persona, porque es una sola persona. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Entonces es muy importante reconocer, hacer mi autodiagnóstico y reconocer delante del Señor si yo estoy yendo en ese cuerpo o estoy yendo en contra. Porque a lo mejor todavía tengo un grado de rebeldía en la obra que el Señor está haciendo en mí. Pero recuerda, el Señor la va a hacer igual. Y prefiero que la haga
cuidándote en amor y no con un castigo por un pecado, porque eso va a ser doloroso. Él lo va a hacer igual. Entonces, mejor suelto lo que no quiero soltar y decir, Señor, heme aquí, para ti, para tu iglesia. Pensemos en cuál es la más íntima relación que nosotros podríamos tener con el Señor. ¿Cuál es el momento más íntimo que yo puedo tener con Él? ¿Y qué vamos a darnos cuenta? Que va a ser la oración o la lectura de su palabra, cualquiera de ambas, donde yo puedo conversar con Él, oír su voz. Y en el paralelo que está haciendo con el matrimonio es casi lo mismo. O sea, cuando en un matrimonio los esposos derraman su corazón delante del otro, son los momentos más íntimos que pueden tener de conocerse y de crecer juntos. Y ese es el paralelo que está haciendo Pablo respecto de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Ahora, si entendemos esto y dando solamente el ejemplo de la oración, ¿vas a faltar a alguna reunión de oración? ¿Cierto que no? Y no porque el pastor lo diga, es porque la palabra lo dice. Es porque es lo que el Señor espera, es lo que el Señor está haciendo en ti. Entonces, ¿por qué yo voy a ir en contra de eso? No, si el próximo jueves... ¿por qué en contra? ¿Por qué no te sometes completamente a tu Señor, al dueño de la iglesia, que es uno contigo? No tiene sentido la lucha. Yo sé de uno que va a seguir luchando siempre, que no está en el cuerpo de Cristo, que es Satanás y el mundo. No actuemos como el mundo. Simple. Los versículos 29 al 32 entonces van a hablar de esta relación. Cristo ama a la iglesia porque es su cuerpo. Entonces va a decir el por qué. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque Cristo dice, porque es mi cuerpo, porque es parte de mí mismo. Lo va a decir con otras palabras. El diseño original de Dios en el matrimonio va a ilustrar esto. Dice, versículo 29, para tener la idea, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, mira, de su carne y de sus huesos. Uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí está hablando de un misterio. Un misterio es algo que estamos en el tiempo en que fue escrita esta carta, al principio de la iglesia. Y es un misterio, es una verdad de Dios que tiene que ahora ser revelada. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, mira, Dios está diciendo esto desde el principio, pero ahora los voy a contar a todos. ¿Y qué es lo que está contando a todos? No está hablando del misterio del matrimonio, porque eso fue revelado allá por Moisés en Génesis. Lo que está hablando es que el matrimonio, la relación del matrimonio, la forma en que funciona el matrimonio, es un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Eso es lo que está diciendo. Ese es el misterio. ¿Puedes entender un matrimonio? Es algo bellísimo. Es la unión ahora en uno que van a funcionar como un solo corazón, una sola alma, un solo pensamiento, de dos personas que son absolutamente distintas. Nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, así también Cristo. Eso se ve reflejado en el matrimonio. El diseño original de Dios en la iglesia siempre estuvo en el plan de Dios. La iglesia es divina. Esa es su naturaleza. Esa es nuestra naturaleza ahora. Y es la manera gloriosa en que Cristo muestra todo su esplendor. Voy a repetir esa frase. La iglesia, nosotros, tú y yo, todos juntos, es la manera gloriosa en que Cristo manifiesta todo su esplendor. Eso somos nosotros, ni más ni menos. Y en ese lugar tenemos que estar viviendo nosotros, pensando las cosas nosotros, tomando las decisiones, buscando siempre estar en la voluntad que Cristo diseñó para su iglesia. Ahí nos puso. Y por medio de nosotros está obrando en este mundo caído. Y muchísimas cosas más.
La iglesia es la expresión de su gracia. Eso somos nosotros. Tristemente vemos muchas veces hermanos en una iglesia pelear unos con otros, o a veces de distintas iglesias locales o distintas denominaciones, lo que quiera. ¿Qué es eso? ¿Dónde está entonces la gracia de Cristo ahí? La expresión de la gracia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia que ama a Cristo y ama por tanto a la misma iglesia. Y ahí también está el poder de Cristo para transformar a pecadores en una iglesia gloriosa. Eso somos nosotros. De hecho, fuimos engendrados por el Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo. Y cuando uno lee la Escritura del nacimiento o el advenimiento de Cristo al mundo, nace de una virgen. ¿Cómo? Engendrado por el Espíritu Santo. Si te das cuenta, es la misma obra que Dios está haciendo. Qué misterio, ¿no? La iglesia entonces es parte de Cristo y es inseparable, es su familia, somos sus miembros, porque Él lo dijo desde el principio, que Él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y nos incluyó como iglesia. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermano, comencemos a vivir como iglesia. Ya dejémonos de pensar solo en mí, que es cierto, Dios obra en mí, Dios me contesta a mí, ¿sí? Dios te enseña a ti, Dios te guía a ti, te muestra tu voluntad. ¿Lo hace individual? Sí, pero lo quiere hacer como iglesia. Él quiere que nosotros pensemos como iglesia, actuemos como iglesia, amemos como iglesia y mostremos en este mundo la gloria de Cristo, porque ¿qué somos nosotros? La expresión más bella de Cristo, su esposa, la iglesia. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos abre los ojos a cosas que a veces nosotros mismos nos limitamos. Siempre tu palabra nos lleva mucho más allá y nos admira el poder ir entendiendo tus maravillas una y otra vez. Gracias porque podemos leer tu palabra cada día, podemos entender más y más de lo que tú tienes para nosotros, de lo que tú quieres para nosotros y del por qué nos tienes en Cristo en tu mano. Ya no hay misterio. Está solo tu gracia, tu amor, tu bondad, tu fidelidad en favor de tu iglesia para presentarnos, como decía el texto acá, puros, limpios, sin mancha, una iglesia gloriosa delante de Él. Y Él lo va a hacer ese día que nosotros estemos en el cielo por el poder que Él tiene. Pero Él quiere que nosotros estemos ya anhelando estas cosas y anhelando de tal manera que las estemos viviendo. Ayúdanos a hacer eso, Señor, a entender y a vivir como la iglesia gloriosa que el Señor está haciendo de nosotros. Y en el nombre de Jesús rogamos esto. Amén.
Hola queridos hermanos, un placer poder estar con ustedes nuevamente, poder haber compartido esta hermosa reunión y para finalizar el tiempo de hoy los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para poder orar al Señor. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, en que tus hijos como congregación estuvimos reunidos, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte, para decirte, Señor, cuánto te queremos con nuestros cánticos, Señor, para darte a conocer, Señor, que nosotros como tus hijos estamos deseosos de tu palabra y de tu guía, Señor. Gracias te damos por la palabra que hoy nos diste a conocer. Y te quiero pedir, Señor, especialmente para los enfermos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, que tú estés, Señor, con cada uno de ellos, que los enfermos, Señor, te necesitan de ti, que tú, Señor, estés dando sabios consejos, Señor, a través de tu palabra, que tú estés, Señor, ayudando a los médicos en el caso que sea necesario, Señor, que tú estés reconfortándolos, Señor, que por medio de sus atenciones médicas, Señor, sus medicamentos, se están recomponiendo, Señor, y se reponiendo de sus enfermedades. Te quiero, Señor, te quiero pedir, Señor, que tú estés obrando en cada uno de ellos y en cada una de sus familias, para que tú, Señor, demuestres que tú eres el Señor, el gran Señor, que tú todo lo conoces, que tú todo lo sabes y que todos del Señor debemos confiar en ti en todo momento. Te quiero pedir, Señor, que tú nos sigas acompañando este tiempo, este fin de semana y la próxima semana también nos acompañes, Señor, en nuestras actividades, en nuestros quehaceres diarios y permita, Señor, que no decaigamos, Señor, en querer amarte, en querer conocer más de tu palabra y conocerte más a ti, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido compartir. Y te pido, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo en tu espíritu, para que así, Señor, seamos una iglesia más fuerte, más poderosa en cuanto a la resistencia, Señor, de todas las enfermedades y los males que nos acechan cada día en esta tierra, Señor. Padre amado, te damos gracias por todo el tiempo que tú nos enseñas y que tú nos amas y que tú nos quieres. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.